Buenos días, iglesia. ¿Cómo pasaron la semana? Ay, pero bien medio flojo. ¿Cómo pasaron la semana? En bendición, gloria al Señor. La verdad es que yo estaba ayer tan feliz, me sentía contenta, agradecida al Señor cuando se abrió el chat para oír los testimonios de lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia en este tiempo, ¿verdad? Y no solamente aquí, sino a tantas personas que a través de las redes sociales están siguiendo esta campaña de 40 días de perdón. Y me gozaba, como me he gozado hoy, en esta mañana, de alabar a nuestro Dios. ¿Ustedes están gozosos? Amén. Tenemos que estarlo, hermanos. ¿Sabes que el salmista dice que el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo? Amén. Y bien, vamos a orar al Señor, vamos a entregarle este tiempo con su palabra. Amado Padre Celestial, bendecimos, alabamos y exaltamos tu nombre glorioso. Gracias, Padre, por tu amor infinito, mostrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por ese regalo que tú nos otorgaste, Señor, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, tú nos diste vida, Señor. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por su sacrificio. Gracias, Padre, porque su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Porque estamos aquí solamente por tu gracia y por tu amor manifestado en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú no quedaste en la cruz, tú resucitaste victorioso al tercer día y estás hoy a la diestra del Padre. Gracias porque también estás aquí en medio de tu pueblo. Queremos, Señor, oír tu voz en esta mañana. Queremos que tú ministres a cada una de nuestras vidas conforme a nuestra necesidad. Háblanos, Señor. Queremos oír tu voz. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. Te amamos, te alabamos, Señor. Y oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bien, hermanos, estamos en la tercera semana ya de la campaña. ¿Cómo se llama la campaña? 40 días de perdón. Muy bien, 40 días de perdón. El objetivo de esta campaña es que tanto tú como yo podamos aprender el proceso de perdonar. Una escritora cristiana dice que somos una generación de gente herida. Las experiencias traumáticas de nuestro pasado que hayamos podido experimentar en el pasado pueden dejar profundas marcas emocionales. De hecho, han dejado marcas emocionales. Experiencias tales como el maltrato o el abuso físico, el abuso emocional, el abuso sexual, las relaciones rotas, la muerte de seres amados, un divorcio, un hogar disfuncional, etcétera. Son muchas las razones o las experiencias traumáticas que nos puedan haber afectado en la vida. Estos hechos dejan una pesada carga
emocional. Es una carga que desencadena dolor y amargura. Y ante esta realidad, cada vez que nos hieren, tenemos la oportunidad de escoger cómo responder a nuestro ofensor. Y esencialmente hay dos maneras de hacerlo. La primera es que nos convirtamos en cobradores de deudas. Por ejemplo, me hiciste daño, me la vas a pagar. Voy a vengarme de ti. Ponemos a la persona en una prisión y nos llenamos de resentimientos y de amargura. La segunda la podemos llamar el camino de Dios, la segunda manera de responder. Y este es el camino del perdón, mediante el cual tomamos la decisión de liberar a nuestros ofensores de la prisión. Se lo merezcan o no. Y esto es importante. Decidimos liberarlos de la prisión, se lo merezcan o no. Y la razón, ¿sabes cuál es? Es porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Dios nos ha perdonado, hemos recibido su gracia, hemos recibido su regalo de misericordia inmerecida, hermano querido, basada en el sufrimiento y en la muerte de Jesucristo, por ti y por mí. Y Dios nos demanda que ofrezcamos esta misma gracia a nuestros ofensores. El camino del perdón no es el camino de la revancha. El camino del perdón es el camino de la restauración y la reconciliación. Porque la única manera en que podamos practicar el perdón, hermanos, es experimentando el perdón de Dios en nuestras vidas. Es necesario entonces que tú y yo podamos cultivar la disposición de perdonar a otros. Y también pedir perdón por nuestras faltas. Perdonar a otros, pero también pedir perdón. Porque es un camino de doble vía, ¿sabes? Podemos ser víctimas y también podemos ser victimarios. El apóstol Pablo nos exhorta en Colosenses capítulo 3, versículo 13, de la siguiente manera, y se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. El tema de hoy es el perdón práctico. Y vamos a considerar algunos aspectos prácticos del perdón. Yo lo he enfocado en lo que es el perdón y en lo que no es el perdón. El primer aspecto práctico a considerar es que el perdón es un mandato de Dios. El perdón es un mandato
de Dios. El perdón no es una opción para el Hijo de Dios. Se nos ordena perdonar. Dios nos ordena perdonar a pesar de lo que sintamos. Porque perdonar no es un sentimiento. Y a pesar de la ofensa que hayamos recibido. El tema del perdón es vital en la palabra de Dios. Allí en Marcos 11, 25, 26, un pasaje que hemos estado mencionando durante lo largo de esta campaña. El Señor Jesús dijo, y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, y esto es, hermanos, de verdad importante, si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Las palabras de Jesús no dejan duda aquí que el perdonar es un mandato de Dios. Somos llamados a perdonar sin excusas, sin justificaciones. Somos llamados a obedecer. Yo pregunto, ¿existe algún papá, mamá, algún hijo, hermano, tío, amigo, vecino o incluso pastor por quien sientes resentimiento? Jesús dice que debes perdonarlo para que tus pecados también sean perdonados por su Padre que está en los cielos. Jesús pone de manifiesto también en este pasaje que la falta de perdón, el negarse a perdonar es pecado. Porque es un acto de desobediencia a Dios. En Efesios 4:32, Dios nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, siendo que lo natural, porque es lo natural en el ser humano, odiar a los que nos hacen daño, ¿verdad? A los que nos hacen mal, a rechazarlos. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué Dios haría una exigencia tan alta, tan antinatural, opuesta a nuestros instintos y a nuestras tendencias básicas? La respuesta, mis amados, es sencilla. Es porque la naturaleza de Dios se expresa en amor. Y el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, en los versículos 7 y 8, él expresa lo siguiente: amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Lo podemos repetir. ¿Por qué? El amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y Él tiene un espíritu perdonador.
Y Dios quiere, mi amado hermano, que tú y yo seamos como Él en todo. En todo. Y eso es lo que Él hace en nuestras vidas. Él está conformando el carácter de su Hijo en tu vida y en la mía. Y parte de ese carácter es el amor y la actitud de perdonar. Tenemos que reconocer, es verdad, que existen faltas muy graves, que exceden los límites psicológicos, que exceden los límites emocionales, tales como los abusos sexuales, las violaciones, exceden los límites. Los homicidios o asesinatos de seres amados. El abandono paterno o materno en tu infancia o desde tu infancia. El rechazo de los padres. La violencia física persistente, continua. Mujeres que son maltratadas constantemente por sus esposos y muchas otras más. Situaciones que exceden los límites psicológicos y los límites emocionales. Y entonces nos preguntamos, ¿de dónde sacamos los recursos emocionales y espirituales para perdonar? ¿De dónde los saco? ¿Sabes? Solamente los podemos obtener de Dios mismo. Necesitamos ser asistidos por el amor y la gracia de Dios. Y esa es una realidad, no es una utopía. Esa es una realidad, mi hermano querido, que está presente a nuestro alcance. La Biblia declara en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hermanos, amados, sí es posible perdonar, sea cual sea la falta. Podemos dar el perdón. Y esto es algo sobrenatural, es verdad. Porque lo he dicho en otras oportunidades, el perdón no es humano, el perdón es de Dios. Pero si Dios ha derramado su amor en mi corazón, por su Espíritu Santo, lo cual es sobrenatural, entonces sí es posible que podamos perdonar, que podamos hacerlo, y lo haremos solamente por la gracia de Dios, por el poder de su Espíritu y como un acto de obediencia a Dios. Amén. Amén. El segundo aspecto práctico es que el perdón es un estilo de vida, es una manera de vivir. En Mateo capítulo 18, en los versículos 15 al 20, después ustedes pueden leerlo en sus casas. El Señor Jesús les estaba enseñando a sus discípulos la forma de reconciliarse con su hermano, con un hermano que les hubiera ofendido. Y Pedro
siempre dispuesto a estar de primero, ¿verdad? Adelante. ¿Cómo le decimos a esas personas? Salidas. Pedro en el versículo 21 le hace una pregunta. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Para que tú y yo podamos entender esta pregunta de Pedro, tenemos que conocer que los judíos habían recibido enseñanzas de los rabinos, los cuales habían establecido como un mandamiento humano que al ofensor se le podía perdonar hasta 3 veces. 3 veces. Tengo 3, ¿no? Sí. 3 veces. Esa era la enseñanza que los judíos habían recibido. Pero no más de allí, no más de 3. Pedro cree que él está hablando con una generosidad que se le sale por los poros. Y le dice, Señor, ¿hasta 7? Pero Pedro recibió una sorprendente respuesta de Jesús, que echó abajo su aparente generosidad. Porque fíjense en el versículo 22 cómo Jesús le respondió. Dice, Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hay algunos que multiplican 70 por 7 y dicen 490. Imagínense ustedes llevar en una libreta 1, 2, 3, 4, llegué a las 490 hasta aquí. Ya no perdono más. Pero saben, hermanos, es importante que nosotros podamos entender que Jesús no está aquí estableciendo un sistema de conteo basado en el número 7. O sea, 7 por 70, 490. Jesús lo que está es cuestionando la forma de definir el perdón de Pedro y del sistema rabínico. Jesús está hablando de una disposición incansable de perdonar. Sin límites, oye bien, sin límites a la hora de perdonar. No hay límites. Después de la pregunta de Pedro, Jesús narra la historia, la parábola de los 2 deudores en los versículos 23 al 35. Ya oímos en el mensaje de lanzamiento el significado, la explicación de esta parábola. Pero yo voy a resumir. En esta parábola, esta parábola condena la acción de un siervo a quien su señor le perdona una deuda muy grande, una deuda que era impagable. Sin embargo, ese mismo hombre le niega a su consiervo, a su compañero, una deuda mínima, insignificante, comparada a la de él. Y entonces su señor, cuando se entera, porque las cosas llegan, ¿verdad? Vuelan por los aires.
Cuando él se entera por los que estaban presentes y fueron testigos, cuando él se entera de aquel hecho, manda a llamar a aquel siervo y le dice en los versículos 32 al 34, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y en este personaje, hermano querido, estamos representados todos aquellos que podemos negarnos a perdonar. ¿Lo entendemos? Jesús usa esta ilustración como una severa amonestación a que no olvidemos la gracia con que Dios nos ha tratado a nosotros en Cristo Jesús. La gracia que hemos recibido de Él al perdonar nuestros pecados. Una deuda, mi amigo, mi amiga, impagable. Y lo hizo a pesar de que ni tú ni yo lo merecíamos. Como dice Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros, hermanos. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor nos dice que nuestra responsabilidad, la tuya y la mía, es ser mujeres, ser hombres, perdonadores, sin límites, como lo hace Dios con nosotros. ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? ¿Cuántas veces? Cada día de nuestras vidas. Cada vez que yo comparo lo que me hace mi prójimo en relación con las cosas que yo le hice al Señor, ¿sabes cuál será el resultado? El resultado será que yo necesito perdonar a esa persona. Tengo que perdonar a esa persona. Por esa razón Dios quiere que el perdón en cada uno de nosotros sea un estilo de vida, una manera de vivir. Y yo te pregunto como reflexión, ¿puedes tú contar cuántas veces Dios te ha perdonado? Reflexiona. El tercer aspecto práctico que quiero que veamos el día de hoy está basado en lo que no es el perdón. El perdón no es olvidar la ofensa recibida. Perdonar no es olvidar. Hay una frase cliché en muchos ámbitos, muy conocida. Aún cristianos la dicen: olvidan la afrenta y pasa la página. Pasa esa página. Y olvida lo que te han hecho. Lo cual es equivalente a olvidar el dolor y a olvidar las experiencias traumáticas. Yo les pregunto, ¿es esto posible?
pero lo dicen con timidez. ¿Es posible olvidar las experiencias traumáticas? ¿Es posible olvidar el dolor? No es posible. No es posible. Por eso, el decir que olvida la afrenta recibida y pasa la página es un malentendido de muchas personas. No se puede olvidar lo sucedido, como si reseteáramos una computadora. Como si pisaras una tecla que diga borrar y se borró. A mí me pasa muchas veces en la computadora, ¿no? Tengo que tener cuidado. Pero no pasa así con las ofensas, con los traumas, con el dolor. Mucha gente se sienten frustradas con respecto al perdón. Porque piensan que perdonar es olvidar. Equivalen perdonar a olvidar. Pero, ¿sabes? Perdonar no hace que se borre el pasado, ni tampoco lo modifica. Pasado es pasado, está allí. Lo que pasó, pasó. Así que el perdonar no lo cambia, no lo modifica, pero tampoco el olvidar se requiere para perdonar. Tienes que recordar. Al perdonar, ¿sabes qué pasa? Cuando decidimos perdonar la ofensa, le quitamos al dolor su poder de lastimarnos. Cuando tú y yo perdonamos, le quitamos al dolor el poder de lastimar. Por ejemplo, para entenderlos de una forma sencilla y práctica, la sanidad de una herida. Cuando sufrimos una herida nos duele, ¿verdad? Muchas veces, dependiendo de lo que la haya ocasionado, esa herida puede estar sucia, llena de tierra, infectada. Hay que lavarla, hay que frotarla. Hay que tomar muchas veces antibióticos, recibir tratamiento. Y esa herida empieza a sanar. Y cuando ella sana, ya no hay dolor, pero queda algo. ¿Qué queda? La cicatriz. Queda la cicatriz. ¿Duele la cicatriz? No duele. Pero podemos recordar cómo nos las hicimos, ¿verdad? Podemos recordar cómo nos las hicimos con un vidrio, fregando un plato, se me rompió un vaso, qué sé yo, brincando, me llevé un alambre de púas como me pasó a mí cuando tenía como 12 años. Y no solamente la herida, la paliza que vino más atrás. ¿Por desobedecer a quién? A mis padres. Entonces, la cicatriz, hermanos, queda. ¿Recuerda la experiencia dolorosa vivida? Claro que sí, la recuerda. Pero, ¿sabes cuál es la expresión apropiada aquí? Que perdonar es, y si quieres lo anotas, recordar sin dolor. Ya lo han oído, ¿verdad? Perdonar es recordar sin dolor. Y no hay duda que el perdón es la base para sanar los recuerdos.
y para liberarse del dolor de la experiencia, de la ofensa y del agravio. La palabra que se traduce en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por perdonar es soltarse. Soltarse. Y se refiere a soltarse de una situación que nos ha mantenido atados al pasado, presos, atados al pasado. En la palabra de Dios se usa el término no recordar con el significado no de olvidar, sino de no traer a la memoria, en el sentido de no tomar en cuenta o pasar por alto. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 103, versículo 10, él expresa, hablando de Dios, que Dios no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. Se refiere a que Dios decide no usar nuestro pasado en nuestra contra. Porque un Dios omnisciente como nuestro Dios ¿puede olvidar? Les pregunto. ¿Puede Dios olvidar? No. Dios es omnisciente. El olvido nunca será el medio para perdonar. Dios puede fortalecernos a ti y a mí. Dios puede darnos la fuerza, hermanos. Dios nos da el poder para que tú y yo podamos perdonar. Él nos da la fuerza para no recordar con dolor las ofensas que hemos recibido. Para no recordar esas ofensas con dolor. Y entonces nos podemos preguntar, ¿qué es perdonar? Lo hemos dicho ya otras veces, pero hay que reafirmarlo. Perdonar es tomar la decisión de renunciar a permanecer en el pasado, atados allí a una ofensa, a un dolor, a un agravio recibido. Perdonar implica renunciar a los deseos de venganza, renunciar al rencor y al odio. Por eso hablamos de que perdonar es un proceso. Perdonar es un proceso que comienza con una decisión. La decisión, yo decido perdonar. Es un proceso que tenemos que aprender para que se transforme en un estilo de vida. Como decía el pastor José Miguel, para que sea la cultura del perdón en nuestras vidas. De manera que podamos comprender, amar a nuestros ofensores y seguir adelante. Amén. El cuarto aspecto práctico es que el perdón no es renunciar a la justicia. El perdón no es renunciar a la justicia.
ni tampoco renunciar a los derechos que nos asisten. Se puede exigir justicia, sobre todo si la falta viola las leyes establecidas. Y eso no anula el perdón. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es la mayor evidencia de que Dios nos perdonó, pero cumpliendo con las demandas de la justicia. El perdón divino tiene su base en la justicia de Dios. Y allí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo dice que al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como ¿qué? Como pecador, para que en él recibiéramos ¿qué cosa? La justicia de Dios. Cuando observamos el horror de la cruz, podemos darnos cuenta del inmenso amor de Dios por ti y por mí. Un amor inmerecido, un amor ilimitado. Y podemos ver el increíble precio que Dios pagó por nuestra salvación, para cumplir las demandas de su justicia. Primera Pedro 1, en los versículos 18 y 19, expresa: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué hermoso, qué precio costó nuestra salvación. Algo que no merecíamos. Muchas personas dudan para perdonar a sus ofensores, porque les preocupa que no se haga justicia. Les preocupa que salgan libres sin ningún costo, específicamente cuando son faltas muy graves, como las violaciones, por ejemplo. Los homicidios. Violencia. Hechos que sobrepasan, como dije antes, nuestros límites emocionales, psicológicos. Y se preguntan, ¿qué pasa si esta persona nunca paga por lo que hizo? ¿Qué pasa? ¿Por qué debo perdonar si jamás reconocieron sus pecados y si jamás se arrepintieron? La palabra de Dios en Romanos 12, versículos 17 al 21, nos da una interpretación sobre el lugar de la justicia y el principio del perdón. Y vamos a leerlo. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios.
porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién lo dice? El Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios nos dice que al perdonar, renunciamos al resentimiento, renunciamos a los deseos de venganza, renunciamos al pagar mal por mal, pero no implica eso la renuncia a la justicia. Porque Dios es claro aquí. Porque yo le entrego mi causa a Dios. Se la entrego a Dios, decido confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es un juez justo. Dios es un juez justo. Y la venganza es de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Cuando le entregas a Dios tu causa, tu dolor, tu herida, tú le cedes a Dios el control para que Él aplique su justicia según su sabiduría y según su soberanía, como Él quiere o como Él quiera hacerlo. Perdonar implica entonces soltar, dejar ir mis ofensas, soltar mis dolores a Dios y confiar en su justicia. Y mientras yo preparaba este mensaje, leí la historia de una mujer, la historia de Susana. Y les voy a compartir esto porque es una forma práctica que tú puedes poner en práctica, redundando la palabra, y perdonen, tú puedes poner esto en práctica para perdonar. Ella estaba ubicada en un cuarto, o puedes buscar un cuarto, 2 sillas vacías. En una de esas sillas tú te sientas. Y tú puedes imaginar en la otra silla sentada a la persona que te ha ofendido y lastimado. Puedes imaginártela allí sentada escuchándote. Eso hizo Susana. Eso hizo ella. Y yo les voy a leer este párrafo. Susana se sentó en una habitación donde solo había una silla vacía con quien hablar. Y así comenzó a llevarse a cabo un proceso que le llevó 31 años atrás, cuando ella solamente tenía 12 años. Como si su tío estuviera sentado frente a ella, comenzó a decirle todo lo que había sucedido años atrás. De cómo él, siendo su tío, se había aprovechado de ella una y otra vez. Le causó dolor de cómo él se había aprovechado de su inocencia, siendo una niña.
abusando de ella una vez tras vez. Le habló del dolor, de la ira que ella tenía en su corazón, acumulada por años. Luego el tono de su voz cambió. La amargura que ella había guardado en su corazón por tantos años dio lugar a la comprensión. Y el odio a palabras de perdón. Y continuó diciéndole: lo que usted me hizo cuando niña ha sido un factor determinante en mi vida. ¿Cómo podré perdonarlo? ¿Cómo te puedo perdonar? Cualquiera que sea tu experiencia, solo imagínate a Susana, tú puedes tener otra. Esta fue la experiencia de ella. Le diré cómo, le dijo ella, o expresó ella con sus palabras. Hace algún tiempo me di cuenta de que necesitaba pedirle a alguien que me perdonara. Ese alguien era Dios. Ese alguien era Dios. Cuando le pedí perdón, esto fue lo que Él me dijo: tus pecados fueron perdonados. Cuando mi hijo murió en la cruz, ya estás perdonada. Acepta ese perdón y empieza a vivir tu vida como hija, no como esclava de tu pecado. Entonces me di cuenta de que cuando Jesús murió en la cruz, fui perdonada por todo lo que yo haría. Solamente tenía que aceptar ese perdón. Cuando comprendí que Dios me había perdonado por cuanto yo podía haber hecho o llegar a hacer, comencé a comprender que no tenía derecho de no perdonarlo a usted. Por tanto, hoy y en este momento, entre usted y yo, le expreso que lo perdono. Con lágrimas en sus ojos, que comenzaron a lavar su amargura, su dolor, Susana examinó también otra lista de nombres que el Espíritu Santo había traído a su memoria. Y ella siguió ese mismo proceso con cada una de esas personas. Habló del dolor, porque hay que dejar salir el dolor. Para que tú perdones, tienes que dejar salir el dolor. Ese es el perdón de corazón. Tienen que fluir todas esas emociones dañinas que han estado allí en tu corazón. Ella habló del dolor que la había consumido durante años, del rechazo, el sentimiento de que a nadie le importaba si vivía o moría. Y cuando llegó al último nombre de la lista, se detuvo y preguntó: ¿y a usted cómo podré perdonarlo? No sé si podré, pero creo que si no lo hago, nunca me sentiré libre. Y con estas palabras en su mente, se imaginó
que ella estaba sentada en aquella misma silla vacía y enumeró las cosas malas que había hecho para probar lo malo que era. Y después de decir esto, se repitió una vez más lo siguiente: si Dios me perdonó todo lo que yo he hecho, ¿qué derecho tengo yo de no perdonarlo a usted? ¿Qué derecho tienes tú de no perdonar a los que te han hecho daño, a los que te han herido? Cuando Dios entregó lo más preciado para él, su Hijo amado, a morir, una muerte cruel, a sufrir el desprecio y el menosprecio por ti y por mí. No tenemos derecho, mi hermano, mi hermana. Ese día, cuando Susana salió de la habitación, ya había perdonado a quienes la habían herido tan profundamente y también se había perdonado a sí misma. Al salir de la habitación, Susana era una persona libre de la amargura y del odio que la habían esclavizado por tantos años. Le tomó 31 años perdonar a la persona que había culpado porque su vida había sido tan miserable. Pero solo le tomó 2 horas. 2 horas descubrir la libertad que Dios ha provisto para todo aquel que aprende a perdonar. Qué hermoso, ¿verdad? Tanto tú como yo podemos ejercer esta forma práctica de perdonar. Y en quinto lugar, el quinto aspecto práctico es que perdonar no es reconciliación. A veces creemos, perdoné y ya, hasta aquí llegué. Perdonar no es reconciliación. La palabra de Dios nos exhorta no solamente a perdonar, sino también a restaurar las relaciones rotas, que lleven a la reconciliación con aquellas personas, con toda persona que nos ha herido. ¿Sabes por qué? Para evitar que se generen raíces de amargura, de resentimientos, de enemistades, tanto en el ofendido como en el ofensor. Y el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y esto nos indica, hermanos queridos, que la reconciliación es un paso de 2 personas. A diferencia del perdón, que es un proceso personal y unilateral. Cuando tú decides perdonar, tú no tienes que ir a decirle: Henry, Edo, yo te perdono, Lucy, yo te perdono. Tú se lo dices a Dios, eres tú con Dios. Pero la reconciliación sí involucra las 2 personas. En el Sermón del Monte, en Mateo 5, 23, 24, el Señor Jesús dijo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este pasaje nos muestra el orden de las prioridades. Lo primero es la reconciliación. El Señor Jesús dice: anda, ¿te acuerdas que tienes algo contra tu hermano?
o que tu hermano tiene algo contra ti, anda, le dice el Señor, reconcíliate primero, eso es lo primero, y luego traes la ofrenda. ¿Qué significa la ofrenda? La adoración. En pocas palabras, Dios está diciéndonos, si tú estás enojado con alguien, si tú estás resentido, ¿sabes qué? Yo no voy a recibir tu adoración. No voy a recibir tu adoración hasta que no te reconcilies. ¿Lo entendemos, hermanos queridos? En el ámbito de la iglesia, mis hermanos, Dios no acepta nuestra adoración si somos culpables de actitudes de enojo, de resentimiento hacia otros. Y tenemos que tener claros, hermanos queridos, que el resentimiento arruina nuestra vida de adoración. Querido hermano, el mandamiento del Señor es que así como tú y yo hemos sido perdonados a través de la muerte de Jesús en la cruz, debemos perdonar a otros. Tal cual. Cuando el Señor Jesús dice, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda, nos obliga a tomar la primera acción. No es que venga el otro y me pida perdón. No, yo tengo que tomar la decisión de ir y pedir perdón. Hablar con el ofensor. ¿Saben algo? Es verdad lo que hemos dicho varias veces. El perdón no es fácil. Eso no es fácil. ¿Cómo hago? ¿Cómo le voy a ir a pedir perdón? ¿Qué hizo? No puedo. El perdón no es justo. No es fácil. ¿Saben lo que es el perdón? El perdón es gracia. El perdón es gracia, es la misma gracia que Dios nos dio a ti y me dio a mí a través de Jesucristo para salvación. Y esta es la misma gracia que Dios demanda que nosotros debemos dar a otros. La misma gracia que hemos recibido de Él. En Mateo 5:25, el Señor sigue diciendo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Hermanos, aquí el Señor nos muestra la urgencia de la reconciliación con un hermano enojado. O con un hermano que hayamos ofendido. Dios nos llama a ti y a mí a restaurar las relaciones, dando el primer paso en la reconciliación. Hoy estamos frente a la mesa del Señor. Pronto vamos a tomar en pocos minutos de ella. Y antes de tomar de esta mesa, es importante tomar la decisión de restaurar las relaciones rotas. Tomar la decisión de reconciliarnos. Y sabes, te comparto este pensamiento, ya para terminar. Cada vez que te cueste perdonar, que te sea difícil perdonar, recuerda el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para otorgarte el perdón
de tus pecados. Hermanos amados, el perdón nos hace libre. El perdón nos hace libre. Y durante toda esta campaña hemos aprendido que hay mañana si hay perdón. Amén. Inclinen sus rostros.